Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la primera temporada del podcast Maide León Consultora. Este lanzamiento contará con la primera serie que llamaremos Cómo ser exitoso. Mucho gusto, soy Maide León, la consultora, su colega que los acompañará durante todo su proceso de emprender y si ya tienes tu emprendimiento, de mejorarlo con herramientas digitales. Lo mejor es que aquí somos una comunidad que compartimos nuestras experiencias positivas o negativas totalmente gratis para aquellas personas que vienen atrás teniendo el sueño de crear un negocio en la era digital. Si consideras que esta información te aporta, por favor no dudes en compartirlo y dejarnos un comentario para que mejoremos cada día. Cómo ser exitoso inicia hoy y durará 30 episodios en los que conoceremos unos conceptos claves para hacer conciencia de nosotros mismos. Haremos una serie de ejercicios que nos ayudarán a identificar nuestros obstáculos de vida que no nos dejan llegar a nuestra meta. Este podcast está dirigido a todos los emprendedores y emprendedoras del mundo de cualquier edad que quieran fortalecer su ser para hacer tangible su sueño. Sin embargo, son bienvenidos todos los que quieran participar. Aclaro que no soy psicóloga, pero me apasiona mucho este tema del coaching organizacional. Siempre me he desempeñado en empresas y he evidenciado, presenciado y experimentado situaciones buenas y malas que me han aportado para hoy compartirlas con todos ustedes para que las conozcan y si pueden las eviten y lleguen mucho más rápido a su meta. Este podcast es patrocinado por Borojo del Pacífico, empresa caleña de suplementos alimenticios 100% naturales. Dile adiós al dolor de cabeza, al cansancio físico y mental, a los kilitos de más, a las bajas defensas, osteoporosis, diabetes, gastritis, envejecimiento prematuro y enfermedades que no nos dejan vivir. Visita ya mismo nuestro Instagram y Facebook Borojo del Pacífico o escríbenos o llámanos al número +57 310 377 0789 310 377 0789. Envíos nacionales exclusivos a toda Colombia. Pide hoy mismo, ¿qué esperas? Asesoría para encontrar el producto natural que se adecue a tu necesidad. En el episodio de hoy hablaremos de los detonantes. Sí, los detonantes. Estos, para los que no saben muy bien de lo que estoy hablando, si nos vamos estrictamente a lo que dice el diccionario, es un adjetivo que detona o explota, que produce la reacción de algo. Ejemplo, el detonante del escándalo fue un suceso infortunado. Es un adjetivo que llama la atención por contraste violento con su entorno, es decir, llevaba un conjunto de detonantes colores. En los seres humanos, un detonante es un ruido que te genera un sentimiento casi siempre negativo, pero también puede ser positivo. Las emociones detonantes son aquellos sentimientos positivos o negativos, reitero, que desencadenan una conducta a partir de la cual comemos en exceso. Esto es un ejemplo de todos los detonantes que podemos tener, la comida. Es importante entender que la susceptibilidad a los desencadenantes emocionales varían según el individuo. La ciencia de hoy en día está tratando de dilucidar la relación que existe entre las emociones, nuestro grado de restricción y la desinhibición en nuestra dieta. Y comer en exceso, obviamente. Así que un detonante muy conocido y que a muchos nos sucede es la comida. ¿Cómo manejar este tipo de emociones? Para manejar de mejor manera, darle un buen manejo o darle la mejor manera de llevarlo a cabo, nuestros sentimientos desencadenantes, es importante identificar primero
esa emoción específica que inicia con una conducta inadecuada de sobreconsumo de alimentos y productos con sabor a alimento. Otro ejemplo también sería cuando nos gusta comprar en exceso cosas innecesarias. Salimos y compramos y compramos y compramos porque no podemos controlar esa sensación que nos genera una compra. De esta manera podremos desarrollar estrategias que nos permitan hacer frente a estas emociones sin la necesidad de recurrir a la comida, a la compra, en el segundo ejemplo que les acabo de mencionar. Entonces, primero, como estamos diciendo, es importante aprender a manejar nuestras emociones recurriendo a entender por qué necesitamos de generar esa situación excesiva para poder sentirnos bien. ¿Qué son los ambientes detonantes? Existen situaciones y diferentes ambientes que también nos pueden llevar a retroceder, nos pueden generar condiciones propicias para que esto suceda, es decir, a veces avanzamos, así como cuando tenemos una adicción de cualquier tipo, con el café, con las drogas ilegales, con el alcohol, con el cigarrillo. Entonces decidimos dejarlo atrás, pero algo detona y volvemos a consumirlo. Perdemos ese camino que habíamos avanzado. Un entorno detonante es una situación o lugar específico que desencadena un exceso de consumo, en este caso de comida, pero también puede ser de alcohol, de drogas, de café, de ejercicio, de muchas cosas, de compras, de hábitos de compra. Un ejemplo común es entrar a una sala de cine donde tendemos casi sin pensar a consumir palomitas de maíz, dulces o saladas, bebidas y otros productos altamente calóricos. Comemos sin parar hasta en piloto automático. Situaciones similares se generan cuando asistimos a un evento deportivo, a un restaurante, a un buffet o a una celebración familiar. Si estamos hablando del caso puntual de la comida, estos eventos nos generan mayor atracción y enamoramiento por la comida. Hay quienes en situaciones sociales, tan solo con un poco de vino, comienzan a comer sin poder parar. No olvides que uno de los efectos del alcohol es la desinhibición y por tanto nos puede llevar a conductas que no esperábamos. ¿Te gustan los negocios multinivel, pero no has dado con tu verdadera oportunidad? Si eres de esas personas que quieres iniciar un negocio, te lo ayuda a generar un ingreso extra, que en poco tiempo se convierta en tu mayor fuente de ingresos, que solo necesites invertir poco dinero, que apenas esté llegando a Latinoamérica y que seas, ojo, de los primeros en conocer esta oportunidad. Escríbeme o llámame ya mismo. Te comparto un negocio multinivel que apenas inicia. Tienes toda Colombia y Suramérica para que puedas alcanzar tus metas con un negocio multinivel. Llámame o escríbeme ya mismo al más 57 312 763 7709, más 57 312 763 7709. ¿Cuáles son esos detonantes, ya puntualmente hablando de nuestro negocio, de nuestro emprendimiento o de nuestro empleo? Pues bien, uno de ellos es la carga del estrés. Hay estrés por carga de trabajo cuando el puesto tiene un perfil mal definido o cuando hacemos cosas o trabajos o actividades, tareas que no tienen nada que ver con realmente nuestra posición dentro de nuestro emprendimiento, dentro de nuestro negocio o dentro de nuestro empleo. Hay una cantidad excesiva de trabajo o las habilidades que nosotros tenemos simplemente no son compatibles con el puesto. Aquí es donde tenemos que hacernos esa pregunta o ese cuestionamiento: ¿qué tipo de formación y de recursos nosotros
necesitaríamos en un escenario positivo y bueno ahora mismo para manejar mejor esas demandas que nos genera este puesto de trabajo, este negocio o este emprendimiento? Esfuerzo versus recompensa. Poner mucho, pero mucho esfuerzo sin satisfacer la necesidad de una recompensa puede transformarse en estrés laboral. Aquí debemos cuestionarnos cuál sería para nosotros una recompensa adecuada, con base o teniendo como base las habilidades y talentos que aportamos en nuestro trabajo, que aportamos en nuestro emprendimiento, que aportamos en nuestro negocio. Un tercer punto a tener en cuenta es la capacidad de control. Algunas de las causas comunes de estrés en nuestro trabajo, en nuestro emprendimiento, en nuestro negocio, incluyen quejas sobre tener demasiadas responsabilidades y poca autoridad, que nadie nos toma en cuenta, que nadie entienda lo que realmente nosotros hacemos. Y aquí es importante llegar a la reflexión y a este cuestionamiento. ¿A qué no estás diciendo no? Otro punto interesante sería cambio organizacional. Cualquier cambio en la gente, la estructura, la tecnología o los procesos puede generarnos incertidumbre y crear tanto estrés como oportunidades. ¿Te has preguntado en algún momento con quién puedes hablar sobre esos cambios que están por llegar dentro de tu organización, dentro de tu empleo, dentro de tu empresa? ¿Tienes con quién hablar? Estilo de liderazgo. Las razones comunes causantes del estrés incluyen la falta de apoyo por parte de nuestros líderes o por parte de nuestros colegas, por parte de nuestros socios. ¿Qué necesitamos realmente de ese colega, de ese líder, de ese socio para sentir su apoyo real? Apoyo social. La falta de apoyo por parte de los colegas y líderes puede llevar al estrés laboral. ¿Cómo podemos nosotros contribuir a mejorar el ambiente de nuestro emprendimiento, de nuestro negocio, de nuestro empleo? ¿Y cómo estamos apoyando socialmente nuestro entorno? Estabilidad laboral. El estrés por inestabilidad laboral se deriva del miedo a perder el trabajo, la falta del avance o promociones lentas, las promociones demasiado rápidas. A veces nos parece injusto la toma de algunas decisiones que se hacen al azar. O también dentro de nuestros propios emprendimientos o empresas vemos que hay ciertas cositas que no nos gustan o que no nos llama la atención o que nos llama la atención de manera negativa. Entonces aquí es importante entender y hacer conciencia de cómo podemos empezar a prepararnos para un futuro inestable. ¿Qué vamos a hacer si no tenemos una empresa? ¿Qué vamos a hacer si no tenemos un emprendimiento? ¿O qué vamos a hacer si no tenemos ese empleo? Pues bien, para encontrar esa respuesta deberíamos preguntarnos ¿qué podemos hacer o cuál es esa situación que nos desencadena en detonantes? Y llegar a la conciencia, a la reflexión de que debemos aprender a tomar conciencia de dónde está el problema, porque este es el primer paso para empezar a buscar soluciones. Cuando ya tenemos conciencia y hemos encontrado la causa raíz del problema, debemos a partir de ahí actuar. ¿Cómo vamos a solucionarlo? No solamente encontrar esa causa raíz, sino cuál va a ser nuestra manera de actuar frente a esa causa raíz para que desaparezca. Espero que empieces a tomar conciencia de estos detonantes que nos hacen sufrir, que nos generan sentimientos negativos y que no nos dejan avanzar porque no le colocamos el suficiente cuidado. Quisiera pedirte que nos compartieras cuál ha sido tu peor detonante, qué hiciste para cambiarlo y convertirlo en una situación positiva, en un aprendizaje, en una ganancia. En este primer episodio tocamos el tema de los detonantes, así que para hacer conciencia de estos, por favor participa en la siguiente dinámica.
En la descripción te voy a dejar un formulario en el que me puedes dejar tu correo o tu WhatsApp para enviarte el primer ejercicio de los 30 que haremos durante este mes para que identifiques tus emociones y que te hace sentir mal y por ende no lograr lo que te mereces. Así es, te lo voy a enviar personalizado, individualizado, para que puedas hacer poco a poco estos ejercicios totalmente gratis y puedas llegar al camino del éxito desde tu propio conocimiento como ser humano. Querida audiencia, no olvides compartir esta información con todas las personas que quieran mejorar su calidad de vida. Recuerda que me encuentras como Maide León Consultora en Spotify, Instagram, Facebook y YouTube. En estas redes sociales conseguirás información para crear tu emprendimiento digital y o mejorarlo para crecer mucho más. No solo en el tema del negocio de las redes sociales, sino también y muy importante en el crecimiento personal para alcanzar todo lo que sueñas en tu